Venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos, pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Carísimos hermanos en Cristo, con esta invitación exhalada de la boca de Isaías, el profeta del Adviento, convoco a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a volverse al Señor. La voz del profeta no es voz a palabras humanas, sino que comunica el sentir de Dios. La invitación es apremiante, a la altura de estos tiempos tan convulsos, donde reina el desconcierto y el engaño. Ha llegado la hora de hacer una pausa. Ha llegado el momento de reflexionar sobre nuestro recorrido como cristianos en los ya más de 20 siglos de nuestra fe, pero sobre todo de analizar nuestro papel en la sociedad en estos últimos años catastróficos e inciertos. Subamos al monte. En la Sagrada Escritura, el monte es el lugar donde el cielo y la tierra se tocan. Es el lugar elevado del encuentro con el Omnipotente. Los montes, en el lenguaje alegórico, representan a menudo reinos, poder, fortaleza y protección. Es allí, en lo alto, donde el Dios verdadero se pone en contacto con sus hijos y donde reciben las indicaciones divinas. A las puertas de un nuevo año litúrgico vuelve el Adviento con su mensaje claro y contundente. Quiere hacer resonar en el orbe la noticia del inminente regreso del Señor y llama nuestra atención sobre las señales que le preceden. El apóstol San Pablo nos dice en su carta a los romanos: ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora que despierten, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. Basta con prestar un poco de atención para percatarnos de la debacle hacia la que se apresura cada vez más la humanidad. Y esto es un incuestionable indicativo del fin de los tiempos. Meditemos. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Por qué estamos tan confundidos? La respuesta es la antítesis a la voz del profeta. Somos invitados a ir al encuentro del Señor para que Él nos enseñe sus caminos y seguir sus senderos. Pero el hombre de hoy, inflamado de ideologías destructivas, se sitúa contrario a Dios y atestado de jactanciosa soberbia lo desafía. Traza sus propios caminos, que no son más que verdaderos atajos infernales, terrenos propicios para la autodestrucción y la degradación de su dignidad humana. Más que nunca necesitamos un Salvador y la Iglesia sabe a quién acudir. Los cristianos sabemos hacia quién debemos señalar, pero estamos dormidos. Hemos caído en las garras de la actual ingeniería social y su dictadura del relativismo, cuyo dogma precisamente es la ausencia de dogma alguno, al constituir como verdad única la inexistencia de verdad alguna. Existe un gran peligro en esto, y es que el hombre sin la verdad se enajena, se aliena y cae en el vacío, en el sinsentido, perdiendo toda capacidad de reacción y, en definitiva, su libertad. Una de las figuras del Adviento es Juan el Bautista, último profeta del Antiguo Testamento. Habló de sí diciendo: yo soy la voz
de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Pero qué doloroso es ver que los profetas de hoy callan. Pocos son los pastores que se atreven a proscribir aquello que conforma el mediocre marco de lo políticamente correcto. Pocos se atreven a desenmascarar las construidas sensibilidades que tejen las oscuras élites y que inoculan a la humanidad a través del neolenguaje, herramienta predilecta al servicio del régimen totalitario para construir una realidad adecuada a sus intereses ideológicos. En este desierto, ¿dónde están las voces que claman y exponen a la luz de la realidad evangélica los problemas de la actual sociedad? Transitaremos una vez más por el Adviento, regalo de Dios para nosotros, y al final de este camino estaremos frente al asombroso misterio de amor divino. Cristo, Dios y hombre verdadero, nacido para salvación del género humano. Escucharemos una vez más este pregón arcano que sacude los cimientos de nuestro cristiano corazón. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un nacimiento es motivo de gozo. Lleva consigo la manifestación de aquella chispa divina que Yahvé confió al hombre y a la mujer en los albores del universo. Desde la concepción en el sagrado vientre materno hasta el admirable alumbramiento, y durante toda la existencia del ser se aprecia de manera extraordinaria ese don de Dios, la vida. Ahora recordaremos cómo Herodes, figura del demonio, buscó al niño Jesús para darle muerte. Tal fue así que en el ardor de sus celos mandó a ejecutar a los niños varones de 2 años nacidos en Belén. Estamos en presencia de un ser patológicamente celoso de su poder. Varios de sus familiares fueron asesinados por orden suya, ya que sospechaba que trataban de suplantarlo. Estos Herodes, enemigos de la vida y de la disposición originaria del universo, se han visto una y otra vez en la historia humana cambiando de máscaras y nombres, henchidos de la misma locura, y lo peor es que en nuestro tiempo se han multiplicado, estableciendo cada vez con más fuerza la penosa cultura de la muerte. La vida y todo lo extraordinario que en ella florece es odiada, y lo es por egoísmo. Detrás de aparentes inofensivos argumentos que normalizan cegar a la vida humana en cualesquiera de sus etapas, se esconde un Herodes. La terrible máquina de la muerte impera en el mundo. Se desacraliza el vientre materno, se profana la niñez, se asfixia a la juventud y se desestima la vejez. Todo ello como un plan bien armado, creado en las sombras, cuyos efectos son nocivos para la sociedad y que como cristianos estamos llamados a desenmascarar desde la fe y la razón. El orden de las cosas es torcido. Somos más sensibilizados por la piedra, por el árbol o por el animal que por la propia vida humana. Si bien es cierto que como hijos de Dios estamos llamados a vivir en armonía con todo lo creado, reverenciando la obra del Creador, esto no debe llevarnos a perder de vista el equilibrio
que nos ha traído en ascenso como civilización hasta nuestros días. Imaginemos por algún momento si se hubiesen cumplido los planes de Herodes para con el niño Dios. Cuán grandes maravillas nos habríamos perdido. Pudiéramos pensar positivamente que Dios lo hubiese arreglado todo para que esto no ocurriera, y es cierto. Pero meditemos igualmente cuánto ha perdido la humanidad al truncar la vida de tantos pequeños y grandes. Todos tenemos una hermosa melodía que tocar en la gran orquesta universal. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El hombre está dotado de una luz irrepetible que matiza del mismo modo su coexistencia común. Cada ser humano debe mirarse como lo que es, una manifestación del germen divino, como una nota inigualable en el cósmico pentagrama en el que Dios lo ha situado. Algunas son silenciosas, largas o cortas, gozosas o apocadas, incluso otras disonantes. No obstante, cualesquiera de ellas es plenamente justificada en el exiguo instante en el que alcanza a verse iluminada por la felicidad y la esperanza. En el Adviento nos preparamos para la Navidad, y en cada Navidad esperamos la luz de Cristo recién nacido. Es una fiesta henchida de un robusto mensaje de vida. No nos preguntamos por qué nuestra fe, al igual que desde el principio, sigue siendo perseguida y atacada desde las sombras. Precisamente porque nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo es el creador y dador de toda vida. Desde sus entrañas de amor hizo brotar todo lo creado. Hoy se desprecia más que nunca la vida porque toda existencia habla de Dios. Y por sobre todo la presencia del hombre, el cual ha sido conformado a imagen y semejanza suya. No por gusto, es el hombre hoy de toda criatura viviente aquella que cada vez es más hostigada por los enemigos de Dios con el objeto de poner fin a sus días, incapacitada intelectualmente por programas mediocres de enseñanza, impulsada a la mutilación física y por ende abocada a enfermedades crónicas, como resultado de ideologías que ansían deformar su imagen divina. Esta construcción transhumanista a la que nos abocamos, vaciada de toda espiritualidad cristiana, que desfigura al hombre a tal punto que ya no puede identificarse con su hacedor, no es más que una caricatura maléfica de sí mismo, y así es condenado a la peor de las muertes, que es la aniquilación de la conciencia, lumbre de su espíritu. Es acusado de ser un ogro y despojado del derecho divino de habitar felizmente esta tierra que es su heredad. Ante tal caos, de la única forma que podremos levantarnos triunfantes es volviéndonos a aquel que anuncian los profetas, aquel que es la piedra desechada por los arquitectos de este siglo, pero que bien sabemos que es la piedra angular. Él es nuestra única solución, el más sabio consejero, el Padre eterno. Sabe bien qué es lo que necesitamos porque de sus manos hemos brotado y por el aliento de su boca cobramos vida. Durante el Adviento, estación de entrenamiento espiritual, se nos advierte sobre las armas con las que triunfaremos contra el mal. En el camino que nos lleva hacia el monte del Señor, lugar donde nos espera para alimentarnos y colmarnos de su irradiación y fortaleza,
Habrá muchos obstáculos, caídas, esfuerzos y sufrimientos. Pero toda dificultad podrá ser vencida a través de la oración, de la meditación de la Sagrada Escritura, de la participación de la Eucaristía y por medio del ejercicio de la caridad y las obras de misericordia. A medida que avanzamos hacia la cima, iremos sintiendo la cercanía de Dios. En cada paso, el aumento de su luz que liberta nuestras conciencias, su presencia que purifica nuestras intenciones. La inmensa armonía y belleza impresa en el orbe nos ayudará a descubrir su mano creadora en el orden universal y su amor eterno, que nos reconcilia con Él, con nosotros y con todo lo que respira. Será el bálsamo que alumbre el alma. Contemplar desde lo alto nuestra propia interioridad, con el corazón elevado al cielo, nos hará rendirnos a la verdad. Cristo, el Dios manifestado en carne, cuya primera venida celebramos y cuya segunda venida anhelamos. Es el Dios de la historia y por tanto no puede ser posible historia cierta alguna si la humanidad entera no se rinde ante su majestad todopoderosa. ¿Será posible encontrar esta paz cuando son elocuentes los signos que apuntan hacia el gran día del Señor? Y por si fuera poco, a este Adviento del 2022 se añaden los rumores de un ataque nuclear. Jesús nos dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y es por esta razón que los que hemos creído en Él no tememos a las tribulaciones, porque ya sea que nos sorprenda su venida en las nubes del cielo o que nos alcance la muerte, nos mantenemos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es quien hizo la promesa. Mientras tanto que llega el deseado de las naciones, esforcémonos por ser auténticos pregoneros de su reino, sal de la tierra y luz del mundo. Pidamos al Señor que ponga en nosotros su corazón, de manera que amemos a todos con palabras y obras sinceras. Que el Espíritu Santo, el dulce huésped del alma, nos haga sentir compasión por aquellos que no conocen la verdadera y única religión pura y sin mácula. Solo así volveremos a rescatar la importancia de la evangelización, tan perdida en estos últimos tiempos. Pues es deseo divino que todo pueblo, lengua y nación que no reconoce en Jesús el rostro de Dios y Padre del amor infinito, sean llevados de las tinieblas a la luz admirable. A los pastores y sacerdotes os exhorto a meditar en la gran responsabilidad que tenemos de sustentar al pueblo de Dios con la palabra no adulterada y con el santo sacramento que nos salva. Unámonos en un mismo sentir y espíritu. Hagamos uso del ministerio de las llaves. Sabemos que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Atemos pues al Herodes. Para esto estamos revestidos de todo poder sobrenatural. Las fuerzas las encontraremos solo en Cristo, camino, verdad y vida.
Y finalmente todos, al igual que María, la Virgen Madre, se abandonó en los brazos del Señor y siguiendo el ejemplo del patriarca Abraham, se fió de Dios y le esperó con sublime ternura. Aguardemos con expectación la Navidad. Colmémonos de ilusiones, materialicemos nuestra alegría, como bien sabemos hacerlo en estos días. No acomodemos nuestro mensaje al toque de los tambores de la guerra o al son del desatino que nos embarga. Seamos contrastantes y valerosos, porque el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la paz y de la esperanza, viene a salvarnos. Sí, ven, Señor Jesús.